Cada mañana comienza de la misma manera. Suena la alarma y automáticamente me pongo la bata y voy a la cocina a preparar café. Ricardo ya se ha ido, como siempre, antes que yo. No hablamos por las mañanas y por la noche apenas intercambiamos algunas frases cortas. Nuestro matrimonio de 18 años perdió su chispa hace tiempo. Todo comenzó con aquella infidelidad cuando Lucía tenía solo 7 años. Recuerdo lo difícil que fue perdonarlo, cómo me convencía a mí misma de que lo hacía por nuestra hija. Y lo perdoné, pero algo cambió para siempre. Esa confianza que teníamos desapareció, al igual que mi seguridad de ser importante para él. Ahora está absorbido por su trabajo y apenas está en casa. Incluso cuando está, siento un muro entre nosotros. Ya no siento que me necesite. Vivimos juntos, pero cada uno en su propio mundo, y entre nosotros hay un silencio tenso. Todas las tardes las paso en el trabajo. La contabilidad es estabilidad, mi lugar seguro, pero incluso aquí siento soledad. Papeles, números, cuentas. Todo me distrae, pero no me calma. Cuando llego a casa, Lucía ya me está esperando. Su voz, su cariño, es lo único que me sostiene. Somos cercanas, como amigas. Le cuento mis sentimientos y ella, a pesar de su edad, siempre me comprende. Lucía es mi único apoyo en este mundo, pero aún así, dentro de mí crece un vacío. Ya no soy la mujer que se enamoraba, soñaba y vivía con plenitud. Tengo 43 años, y temo que lo mejor ya haya pasado. La sensación de que la vida se ha detenido no me deja en paz. Quiero algo nuevo, pero temo que esta rutina sea todo lo que me quede para siempre. Ese día, en el trabajo, cuando me propusieron quedarme en la fiesta corporativa, como siempre, estuve a punto de rechazar. Nunca había tenido entusiasmo por esos eventos. Normalmente, prefería irme a casa, pasar la noche con Lucía o simplemente sola, pero esta vez algo cambió. Sentí la necesidad de un cambio, de romper, aunque fuera por un momento, con la rutina. Dentro de mí ardía la sensación de que algo faltaba en mi vida y decidí arriesgarme, quedarme. En la fiesta, todo transcurría como esperaba. Charlas, sonrisas de cortesía, copas de champán. Me quedé a un lado, observando a mis compañeros, cuando mi mirada se detuvo en la barra. Algo me atraía hacia allí. Tal vez era el deseo de escapar por un momento de todos, o quizás era algo más. Me acerqué y pedí una copa de vino, como de costumbre, y entonces lo vi. Jorge. Un joven barman carismático que no llamó mi atención de inmediato, pero su sonrisa ligera y su confianza destacaban en medio de toda esa formalidad. Comenzamos a hablar por simple cortesía, pero poco a poco la conversación se volvió más relajada. Era seguro de sí mismo y no tenía miedo de decir lo que pensaba, y cuando me hizo un cumplido, inesperadamente para mí, sentí una calidez interior. Hacía mucho tiempo que no escuchaba palabras así. Su coqueteo despertó algo olvidado en mí. Lo miraba y me sentía atractiva de nuevo, como si todos estos años no hubieran borrado mi feminidad, sino que simplemente la habían escondido. Me reí, me sonrojé, y fue tan inusual. Por primera vez en muchos años me sentí viva, necesaria, interesante otra vez. Eso me hizo mirarme a mí misma de una manera nueva. Después de la noche, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Dos sentimientos luchaban en mi mente. Uno era la chispa de alegría y el otro era la culpa hacia mi familia. Siempre había sido fiel a Ricardo y Lucía, pero algo dentro de mí anhelaba un cambio, una nueva experiencia, un reencuentro conmigo misma. Ahora entendí que ese coqueteo había abierto la puerta a algo más grande, y esa puerta me llamaba cada vez con más fuerza. Pasaron varias semanas, y ya había empezado a olvidar esa fiesta corporativa. La vida volvió a su curso habitual, llena de rutina, trabajo, casa, escasas conversaciones con Ricardo. Pero un día, durante mi descanso para almorzar, sucedió algo que no esperaba en absoluto. Entré en una pequeña cafetería cerca de mi oficina, donde siempre tomaba café, y de repente lo vi, a Jorge. Estaba de pie junto al mostrador, eligiendo algo del menú. Cuando lo reconocí, mi corazón se detuvo por un momento. Él también me vio, sonrió y dio un paso hacia mí. Sentí una ligera emoción que no había experimentado en mucho tiempo.
Nos saludamos con cortesía, pero pronto la conversación adoptó un tono más relajado y natural. Jorge estaba contento de verme, y fue tan inusual, una simple muestra de sinceridad que hacía mucho no sentía en mi vida. Con una taza de café la conversación fluyó fácilmente. Me sorprendió lo cómoda y agradable que era la charla con él. Jorge me prestaba más atención de la que Ricardo me había dado en los últimos años. Hacía preguntas, escuchaba de verdad, y yo misma no noté cuándo la conversación se volvió más personal. Con cada minuto sentía que se formaba una conexión sutil pero creciente entre nosotros. Palabra tras palabra, y de repente comencé a hablar de cosas que antes mantenía en silencio. De mis sueños, que nunca se realizaron, de lo que me preocupaba y me dolía. Nunca pude abrirme así con Ricardo. Hacía mucho que no teníamos esas conversaciones, pero con Jorge fue diferente. Me miraba con un interés genuino, y su mirada parecía decir, «Te veo». Fue tan inesperado y poderoso que por un momento me perdí a mí misma. De nuevo, sentí que alguien me escuchaba, que era importante. Después de ese encuentro en la cafetería, me fui con el corazón ligero, pero al mismo tiempo, una lucha interna comenzó a crecer en mí. No podía deshacerme de la sensación de que me había permitido demasiado, pero ese coqueteo, esas conversaciones, me dieron vida, me ofrecieron lo que tanto me faltaba, y había algo prohibido en ello, pero también algo irresistiblemente atractivo. No esperaba que nuestros encuentros casuales con Jorge se convirtieran en algo más que un simple coqueteo ligero. Pero un día, cuando nos encontramos nuevamente en la misma cafetería, Jorge trajo a un amigo. Se llamaba Carlos, y de inmediato captó mi atención. Carlos era todo lo contrario a Jorge. Arquitecto de 28 años, serio y seguro de sí mismo. Era el tipo de hombre junto al cual sientes fuerza y confiabilidad. Cuando Jorge nos presentó, sentí de inmediato cómo su presencia llenaba todo el espacio. No hacía falta hablar mucho con él. Su mirada decía que veía y comprendía mucho más de lo que parecía a simple vista. Este contraste me impresionó. Jorge era la encarnación de la pasión, la juventud, algo vivo y ligero, pero Carlos, él era diferente. Su seriedad, su calma y su sensatez me atraían de otra manera. Si Jorge me hacía reír y sentirme más joven, Carlos me provocaba una sensación de seguridad y respeto. Nos sentamos a la mesa, los tres, conversando sobre distintos temas. Pero cada vez más me daba cuenta de que empezaba a fijarme en Carlos, en sus modales, en su habilidad para escuchar, en su tranquila confianza. Cada uno de sus gestos, cada palabra llevaba consigo un pensamiento profundo. A diferencia de Jorge, que era impulsivo y espontáneo, Carlos se veía como un hombre que sabía lo que quería en la vida. Comencé a sentir que me atraían los dos. Con Jorge todo era simple y emocional, pero con Carlos era otro juego. Un juego a nivel de mente y sentimientos al mismo tiempo. Me gustaban ambos, pero por diferentes razones. Con cada conversación y encuentro me sentía más confundida en mis sensaciones. Este doble interés se convirtió en una verdadera prueba para mí. Sabía que esto podía ir demasiado lejos, que mis sentimientos por ambos hombres podían llevarme al desastre. Pero no podía detenerme. Estos dos hombres habían despertado en mí facetas que hacía tiempo no sentía. Y ahora, ante mí se presentaba una pregunta. ¿Hacia dónde me llevará este camino, en el que tal vez ya he avanzado demasiado? Cada día después del trabajo, me encontraba cada vez más a menudo no en casa con Lucía y Ricardo, sino en la cafetería con Jorge y Carlos. Este nuevo mundo al que me habían introducido era completamente diferente. Podíamos pasar horas hablando de todo, desde las cosas más simples hasta cuestiones profundas de la vida. Cada uno de ellos me ofrecía algo único. ¿Alguna vez has pensado en lo que te falta?, preguntó Jorge una vez, riendo mientras me ofrecía una taza de café. Estábamos sentados en la terraza del café, observando cómo el sol se ponía en el horizonte. No respondí de inmediato. Creo que sí. Muchas cosas han cambiado en los últimos años. En algún momento dejé de sentirme yo misma. Jorge me miró sonriendo. Siempre puedes cambiar tu vida. Lo importante es atreverse a hacerlo. Carlos, como siempre, permanecía en silencio junto a nosotros, pero su mirada era concentrada, profunda. Siempre era así.
No necesitaba palabras para que lo entendieran. ¿Y tú realmente crees que todo se puede cambiar?, le pregunté, dirigiéndome a él. Carlos asintió suavemente. La pregunta no es si es posible. La pregunta es si estás dispuesta a hacerlo. Estas conversaciones se convirtieron en algo más importante para mí de lo que esperaba. Sentía que junto a ellos podía ser diferente, abrir mis pensamientos y deseos, y pronto esto se convirtió en mi vida secreta. En casa seguía siendo la esposa fiel y la madre cuidadosa, pero cada vez que me encontraba con Jorge y Carlos, me sentía una mujer que exploraba sus propios deseos. «Has cambiado», dijo Jorge una vez mientras caminábamos por la playa. «Te has vuelto más libre, y eso me gusta». «¿Más libre?», me reí. No sé si lo llamaría así. Carlos se detuvo y me miró. «Es verdad, finalmente te has permitido vivir para ti y no para los demás». En esos momentos entendía que él me comprendía más profundamente que Jorge. Con cada conversación, con cada una de sus palabras, me sentía más cercana a Carlos. No daba respuestas rápidas ni intentaba consolarme con frases alentadoras como lo hacía Jorge. En su lugar me hacía reflexionar. «No tienes que elegir», dijo Carlos una vez cuando nos quedamos solos después de una caminata. Me pregunté si realmente veía mis dudas internas. «Puedes ser quien quieras, para cada uno de nosotros». Esas palabras se me quedaron grabadas. Trataba de comprenderlas, pero sabía una cosa. Mi vida, la que había tenido antes de conocerlos, ya no podía ser la misma. Esa noche, me propusieron llevarme a su lugar favorito. Acepté sin hacer preguntas. Jorge y Carlos dijeron que sería algo especial. Nos dirigimos fuera de la ciudad, hacia un viejo faro que se alzaba sobre los acantilados, como un guardián del tiempo. El viento traía consigo el fresco aroma del mar, y el sol ya casi se había ocultado tras el horizonte, dejando el cielo teñido de un rojo intenso. Jorge sacó una botella de vino y nos sentamos sobre las rocas al pie del faro, riendo y conversando. «Siempre venimos aquí para pensar en la vida», dijo Jorge mientras me ofrecía una copa de vino. «Es como si aquí fuera más fácil respirar». Tomé un sorbo y sentí cómo el vino calentaba mis labios, añadiendo una ligereza a la atmósfera que flotaba entre nosotros. Nos reímos, hablamos del pasado, de lo que cada uno de nosotros buscaba en la vida. El faro, inmóvil y antiguo, parecía un testigo silencioso de nuestras palabras, iluminado por la pálida luz de la luna. A cada minuto sentía que algo dentro de mí cambiaba. Este momento, esta cercanía, era a la vez prohibida y necesaria. Carlos, que estaba sentado un poco más lejos, habló de repente en voz baja. «Aquí puedes ser quien realmente eres, sin máscaras». Sus palabras me tocaron profundamente, como si él entendiera todas las barreras que había construido a mi alrededor. «No tienes que elegir, Mónica. No estás dividida entre quién eres en casa y quién eres aquí. Puedes ser tú en ambos lugares». Miré a Carlos y luego a Jorge. Había una conexión entre los tres que ya no podía negar. Esa noche no solo compartíamos palabras y vino, compartíamos emociones que habían estado reprimidas durante años. Cuando Jorge se acercó más y su mano rozó la mía, sentí que todo lo que había estado conteniendo comenzó a desmoronarse. Bajo la luz de la luna y el faro, entre risas y miradas, lo inevitable sucedió. No fue solo la atracción física, fue algo mucho más profundo. Era como si todas las emociones contenidas en mí durante años, toda la frustración, la soledad y el anhelo, finalmente encontraran una salida. Estar con ambos esa noche fue una liberación de todo lo que había sido y de todo lo que había reprimido. La euforia de la noche fue intensa. Me sentí viva, me sentí libre. Pero al mismo tiempo, a medida que la noche avanzaba y la brisa del mar se hacía más fría, comencé a sentir el peso de mis acciones. Sabía que esta vida, esta nueva realidad que estaba creando, no podría durar para siempre. Lo que había sucedido esa noche en el faro era una culminación de todo el conflicto interno que había sentido durante meses, pero también me daba cuenta de que estaba cruzando una línea peligrosa. Cuando finalmente nos despedimos y me dirigí de regreso a casa, sentía una mezcla extraña de culpa y satisfacción.
El lado de mí que había estado silenciado durante años había despertado. Pero mientras conducía en la oscuridad, no pude evitar pensar en Ricardo, en Lucía. Sabía que lo que había comenzado no podría continuar sin consecuencias. Descubrí partes de mí misma esa noche que no sabía que existían, partes de mí que habían sido reprimidas por años de conformidad, de vivir para otros. Pero ahora, esas nuevas facetas estaban en la superficie y no podía ignorarlas. Ricardo nunca había sido el tipo de hombre que prestaba atención a los pequeños detalles en nuestra relación, al menos no en los últimos años. Pero en las semanas que siguieron a mi noche en el faro, se volvió más atento. Notaba cómo me miraba con una desconfianza que antes no existía. No decía nada al respecto, pero veía que algo lo inquietaba. Yo había cambiado. Empecé a cuidar más de mí misma, a preocuparme por mi apariencia como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Incluso mi energía era diferente. Me sentía viva, renovada. Pero esa recién adquirida libertad parecía crear una distancia entre nosotros. Cada vez que salía de casa, él me observaba con atención, como si buscara algo en mi mirada. ¿Otra vez sales?, me preguntó un día mientras me ponía el abrigo. No había reproche en su voz, pero sentía la tensión creciendo. Solo una salida con amigas, respondí tranquilamente, evitando su mirada. En el fondo sabía que él sentía que algo no iba bien. Comenzó a notar que salía más a menudo, que volvía con una sonrisa que no era para él. Y aunque Ricardo no era alguien que iniciara una conversación directa, sabía que empezaba a sospechar. Pasaron unos días y una vez me di cuenta de que me estaba vigilando. Salía de casa y lo vi en la ventana, observando cómo me subía al coche. Pude ver sus ojos seguirme, atentos a cada uno de mis movimientos. Un par de días después, cuando me encontré con Jorge y Carlos en el café, vi a Ricardo al otro lado de la calle. Estaba allí, pretendiendo hablar por teléfono, pero su mirada estaba fija en nosotros. Vio cómo reía con ellos, cómo mis gestos eran relajados y libres. Sabía lo que sentía en ese momento, y ese fue el punto de inflexión. El malestar crecía dentro de mí. Sabía que él sospechaba, pero no podía obligarse a preguntar directamente. Seguimos viviendo como siempre, pero yo sabía que nuestro matrimonio estaba al borde del precipicio. La única pregunta era cuándo decidiría enfrentarse a la verdad. Habían pasado unas semanas desde aquella noche en el faro. Todavía pensaba en ella, y los recuerdos me causaban sentimientos encontrados: euforia, culpa y el deseo de volver allí. Así que cuando Jorge y Carlos sugirieron repetir esa noche, me detuve por un momento. Una voz interna me advertía que estaba cruzando límites que podían destruir mi vida para siempre. Pero otra voz, más fuerte, me llamaba de nuevo. Sentía que lo deseaba. Era arriesgado, pero ansiaba la sensación de libertad y pasión que ellos habían despertado en mí. «¿No te importa, verdad?», preguntó Jorge suavemente mientras nos sentábamos en la cafetería. «Podemos volver allí. Ese lugar es especial». Sonreí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «No estoy segura de que sea una buena idea. Es solo para nosotros», intervino Carlos, su voz segura como siempre. «Lo sentirás correcto cuando estés allí». Y acepté. Quedamos en encontrarnos por la tarde, como la última vez, y conducir hasta ese mismo faro antiguo. Pero en el fondo, sentía que algo andaba mal, que esa noche podría no terminar como esperaba. Lo que no sabía era que Ricardo había estado siguiéndome durante semanas. Esa noche, cuando salí de casa, decidió seguirme para descubrir a dónde iba y qué estaba escondiendo. Cuando nuestro coche llegó al faro, no noté que otro coche nos seguía a distancia. El coche de Ricardo. El faro seguía siendo tan majestuoso como siempre, erguido en el borde del acantilado, con su luz atravesando la oscuridad. Salimos del coche y sentí que volvía a sumergirme en esa atmósfera. Jorge sacó una botella de vino. Carlos trajo una manta. Todo parecía tan simple y natural. Pero cuando sentí las manos de Jorge en mí y Carlos se acercó para susurrarme algo al oído, escuché el sonido de pasos. Me giré y vi a Ricardo. Su rostro estaba distorsionado por la furia. Me había encontrado en una situación comprometedora, y ese era el punto de no retorno. «¿Qué está pasando aquí?»,
gritó, sin poder creer lo que veía. No tuve tiempo de decir nada antes de que se lanzara sobre Jorge. Grité, tratando de detenerlos, pero Ricardo estaba fuera de sí. Su furia, alimentada por años de dolor reprimido y sospechas, estalló. Carlos intentó detenerlo, pero pronto también fue arrastrado a la pelea. Yo me quedé paralizada, dándome cuenta de que todo se estaba desmoronando, que esa noche lo cambiaría todo. Desesperada, saqué mi teléfono y llamé a la policía. Era la única salida. Sabía que no podría detenerlos. Ricardo estaba dispuesto a destruir a ambos, y yo no podía hacer nada. Cuando llegaron los agentes, los separaron, pero la ira de Ricardo no desapareció. Me miraba como a una extraña. Ya no quedaba nada en sus ojos, excepto odio. Después de que los policías llegaron al faro, todos los hombres fueron llevados a la comisaría. La tensión en el aire era palpable, y yo no podía dejar de temblar mientras me llevaban también, aunque no fui detenida como ellos. Una vez en la comisaría, las horas pasaron lentamente mientras intentaban esclarecer lo que había sucedido. Después de que se aclaró la situación y todos pagaron las multas correspondientes, los dejaron ir. Ricardo no regresó a casa. No me dijo una palabra, ni siquiera una mirada de reproche. Simplemente se fue, tal vez para despejarse, para ordenar sus pensamientos o para decidir qué hacer. No lo sabía, pero la casa a la que él no volvía me parecía más vacía que nunca. Fue entonces cuando me di cuenta de que Lucía estaba sola en casa. Tenía que volver con ella. Conduje en silencio, mi mente inundada de lo que había ocurrido. El eco de la pelea, los gritos y la culpa retumbaban en mi cabeza. Cuando finalmente llegué a casa, el silencio me envolvió como una manta pesada. Subí las escaleras, sintiendo el peso de mis propios pasos, y entré a la cocina. Allí estaba, sentada frente a una taza de café vacía. Mis manos la rodeaban, pero mis pensamientos estaban muy lejos de ese simple gesto. Mi mirada estaba fija en la taza, pero mi mente vagaba entre los recuerdos de lo que había sucedido y lo que sabía que estaba por venir. La puerta se abrió suavemente y Lucía entró en la cocina. Noté cómo sus ojos se posaron en mí, su expresión preocupada. «Mamá, ¿todo está bien?» Traté de sacudirme la tristeza y la preocupación, sonriendo débilmente. «Sí, cariño, todo está bien, solo estoy un poco cansada». Lucía no pareció convencida. Se acercó y se sentó a mi lado. «Te noto diferente últimamente. Estás como distraída». Sentí una punzada de culpa atravesar mi pecho. Mi hija, la única persona que me conocía mejor que nadie, empezaba a notar los cambios. Sabía que no podía ocultarle lo que estaba sucediendo, pero tampoco estaba lista para decirle la verdad. No aún. «Son solo cosas de adultos, nada de qué preocuparse», respondí, tratando de tranquilizarla, pero mis palabras sonaban vacías incluso para mí misma. Lucía me observó en silencio durante unos segundos más, como si intentara descifrar algo en mi rostro. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Estoy aquí para ti, mamá». Esas palabras me desarmaron por completo. La cercanía entre nosotras siempre había sido lo más importante para mí, y ahora sentía que la estaba poniendo en peligro con cada decisión que tomaba. El miedo de perderla, de dañar nuestra relación, era una carga que me costaba soportar. «Lo sé», susurré, tomando su mano suavemente. «Gracias, mi amor». Mientras la veía levantarse de la mesa y salir de la cocina, sentí como algo dentro de mí se rompía lentamente. Sabía que no podía seguir así mucho más tiempo. Los secretos, las mentiras, estaban empezando a desmoronar todo lo que habíamos construido juntas, y el temor de perder a Lucía, como ya había perdido a Ricardo, me envolvía más y más con cada día que pasaba. Al día siguiente del incidente en el faro, pensé que Ricardo no volvería. No sabía qué haría, si se quedaría con nosotras o se marcharía. Pero esa noche, él regresó a casa. Su rostro estaba serio, pero en sus ojos pude ver una sombra de duda, no la ira que había visto antes. «Tenemos que hablar», dijo mientras se sentaba en la mesa de la cocina. Me senté en silencio frente a él, sintiendo que la conversación no sería fácil. Ricardo estaba tenso, pero su voz sonaba más suave de lo habitual. «No puedo dejar esto así.
Por Lucía, sé que todo ha cambiado, pero podemos intentar arreglarlo. Por ella, por la familia. Sus palabras me sorprendieron. ¿Era esta una oportunidad para volver atrás? Pero con ese sentimiento también vino otro. No podía seguir viviendo como antes. Volver a la vida de antes, fingir que nada había pasado, sería para mí una traición a mí misma. Ya no era la mujer que se quedaba en casa, esperando al marido, viviendo bajo las reglas establecidas. Ricardo, comencé en voz baja, pero con firmeza. No puedo arreglar esto. No puedo volver a lo que teníamos. He cambiado. La ira volvió a sus ojos, pero aún se contenía. ¿Estás dispuesta a dejarlo todo? ¿Por qué? ¿Por esas personas? ¿No entiendes lo que estás haciendo? Lo entiendo, respondí. No quiero seguir fingiendo. Quiero vivir para mí. Su paciencia se agotó. Eres una egoísta, Mónica. Solo piensas en ti. ¿Y qué hay de Lucía? ¿Qué hay de la familia? ¿Cómo puedes hacer esto? Su rabia era tan intensa que parecía dispuesto a destruir todo a su alrededor. Veía que mi decisión había roto definitivamente todos los lazos entre nosotros. Ricardo no podía perdonarme. No podía entender que yo ya no quería ser quien había sido antes. Para él, mi comportamiento era el símbolo de la destrucción de nuestra familia, y todos sus intentos de restaurar nuestra relación se desmoronaron en ese momento. Cuando salió de la habitación y cerró la puerta de un golpe, supe que ya no había vuelta atrás. Había tomado una decisión, y esa decisión no dejaba lugar para el perdón ni para el compromiso. Una noche recibí una carta de su abogado. Ricardo había iniciado un proceso para quitarme la custodia de Lucía. En la demanda, afirmaba que ya no era capaz de ser una buena madre para nuestra hija, que mis acciones y mi estilo de vida supuestamente ponían en peligro su bienestar. Mis manos temblaban mientras leía esas palabras. La realidad de lo que estaba ocurriendo me golpeó con fuerza. Ricardo estaba dispuesto a destruir todo lo que me quedaba. Entendí que su decisión estaba motivada por el odio y el deseo de arruinar mi vida. Para él, no importaba cómo afectara esto a Lucía. Lo único que le importaba era alcanzar su objetivo. Cada día sentía cómo la presión aumentaba. Todos estos problemas, los ataques en el trabajo, las batallas legales, la culpa que me consumía, me estaban desgarrando por dentro. Sentía que poco a poco iba perdiendo el control sobre mi vida, que ya no podía manejar ni mis decisiones ni sus consecuencias. Todo lo que había elegido para mí, la libertad, la exploración de mis propios deseos, se había convertido en una catástrofe que no pude prever. Con cada día que pasaba, lidiar con la situación se volvía más difícil. La confianza que había reconstruido con tanto esfuerzo se desvanecía. Entendía que esta era una lucha por mi supervivencia y que en esta batalla podía perderlo todo. Los procesos judiciales fueron una tortura. Cada vez que entraba en la sala del tribunal, me envolvía una sensación de desesperanza. Ricardo era implacable. Había contratado a los mejores abogados y estaba utilizando toda su influencia para lograr su objetivo: quitarme la custodia de Lucía. Sabía que no dejaría nada al azar. Todo lo que me importaba estaba en peligro, y no podía detenerlo. Cada audiencia era un nuevo golpe. Los argumentos de Ricardo estaban construidos de tal manera que yo parecía una amenaza para nuestra hija. Afirmaba que mi vida y mis decisiones eran incompatibles con las responsabilidades de ser madre. Sus abogados presentaban testigos que me describían como una persona egoísta, sumergida en mis propios deseos. Mis palabras y mis intentos de defenderme parecían débiles frente a la poderosa maquinaria legal que él había montado. Lo más doloroso era ver cómo Lucía se distanciaba de mí poco a poco. Sentía la tensión, pero no comprendía todos los detalles. Cada vez nos veíamos menos. Nuestras visitas eran cortas, incómodas, como si una barrera invisible hubiera crecido entre nosotras, y cada semana esa barrera se hacía más alta. Veía cómo se acercaba más a su padre, cómo su relación se fortalecía, mientras la nuestra se desmoronaba. Cuando llegó el día de la sentencia, ya sabía cuál sería el resultado. El juez declaró que la custodia de Lucía sería otorgada a Ricardo. Mis derechos fueron reducidos a visitas esporádicas y estrictamente supervisadas. Fue un golpe que no pude soportar. Todo lo que tenía, todo por lo que vivía, estaba destruido. Ricardo había ganado su batalla.
Me quedé sola, sin mi hija, sin la capacidad de influir en su futuro. Vi en sus ojos una satisfacción amarga. Había conseguido lo que quería. Y yo había perdido lo más preciado que tenía. Después de que Ricardo obtuviera la custodia total de Lucía, mis intentos de recuperar el contacto con mi hija se volvieron inútiles. Cada vez que intentaba comunicarme con ella, Ricardo hacía todo lo posible para minimizar nuestras reuniones. Controlaba cada paso, cada mensaje, cada llamada. Cuando finalmente lograba ver a Lucía, nuestras conversaciones eran cortas y sentía cómo entre nosotras crecía la distancia. Ya no era la niña cercana que solía ser. Ricardo manipulaba la situación con habilidad y bajo su influencia, Lucía empezó a alejarse de mí. Notaba cómo sus palabras se volvían más frías y su mirada más distante. Cada vez que intentaba explicarle mi versión de los hechos, ella se cerraba y evitaba el tema. El desconfianza que Ricardo había sembrado en ella crecía con cada encuentro, y eso me destrozaba por dentro. El sistema legal, por su parte, respaldaba completamente a Ricardo. Todos mis intentos de apelar para recuperar al menos una custodia parcial se enfrentaban a un muro burocrático impenetrable. Mis posibilidades de recuperar a Lucía se desvanecían día a día. Estaba atrapada en una completa soledad, no solo jurídica, sino también emocional. Había perdido no solo a mi familia, sino también el sentido de mi vida. Todo lo que antes tenía valor, ahora estaba destruido. Ricardo sentía su victoria. No solo había logrado lo que quería, sino que disfrutaba con mi sufrimiento. Incluso después de ganar en los tribunales, no se detuvo. Continuó poniéndome obstáculos en el trabajo, usando sus contactos para difundir rumores y convencer a los demás de que yo era alguien en quien no se podía confiar. Mis colegas empezaron a distanciarse de mí, y mi jefe dejó de tratarme con el mismo respeto que antes. Ricardo estaba convencido de que no merecía una segunda oportunidad, ni en mi vida personal ni en mi carrera. Sentía cómo todo a mi alrededor se desmoronaba. Lo único que me quedaba era la desesperación y la sensación de que ya no podía seguir luchando. La vida que había construido se había derrumbado y no veía ninguna salida de esta oscuridad. Cada noche, sentada sola en la casa vacía, me daba cuenta del enorme error que había cometido. Mi ansia de libertad, mi deseo de experimentar algo nuevo y encontrar placer propio me habían llevado al desastre. Todo lo que alguna vez consideré importante, mi familia, mi hogar, mi relación con Lucía, se había desmoronado. Entendía ahora que el precio de esa libertad había sido demasiado alto y ahora tenía que vivir con las consecuencias de mis decisiones. Mi vida, que alguna vez estuvo llena de conversaciones con Lucía, del cuidado del hogar y del matrimonio, aunque ya frío, ya no existía. Me había quedado sola. No había más encuentros con mi hija, ni largas conversaciones ni paseos que alguna vez me habían hecho feliz. Incluso Ricardo, con quien una vez compartí techo, se había convertido en un extraño. A mi alrededor solo quedaba soledad, y no había nadie que pudiera apoyarme en este pesado estado. Cada día, Lucía se distanciaba más de mí. Encontraba consuelo en la relación con su padre. Veía que no comprendía mis motivos, no entendía por qué había tomado esas decisiones. Para ella, yo era una traidora, alguien que había destruido su mundo infantil. Con cada conversación, breve y tensa, sentía cómo la distancia entre nosotras se hacía más grande. Lucía se cerraba ante mí, y yo sabía que ya no podía recuperar lo que había perdido. Ese sentimiento de distanciamiento y soledad me desgarraba por dentro. Ya no tenía un apoyo en la vida, ningún sentido ni dirección. Mi libertad, por la que una vez estuve dispuesta a sacrificarlo todo, resultó ser vacía y efímera. Todo lo que me quedaba eran los recuerdos de cómo yo misma destruí mi vida y perdí todo lo que realmente importaba.